Buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Jaramillo Botero. Hoy quiero introducirles a María Camila Ayala, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Santiago de Cali. María Camila presentará su trabajo de grado respecto a la fabricación electroquímica de un sensor para la detección de iones de aluminio 3+. Y esto, por supuesto, está dentro del contexto del programa Ómicas. Es un trabajo dirigido por los profesores Valencia, la Javeriana y la profesora López en la Santiago de Cali, a quienes les agradezco de antemano pues el permitirle a Camila pues avanzar en este trabajo como ha avanzado. Esto, pues ella nos dará una introducción de por qué es importante. Simplemente hago la acotación desde Ómicas. Estamos en un esfuerzo por lograr la detección molecular de metabolitos simples en tejido, y es importante también para la medición de algunos estreses bióticos y abióticos, tener la capacidad de detección de variables en suelo y variables en atmósfera. Camila va a presentar sus avances en la detección de iones de aluminio 3+, que son importantes en suelos ácidos, y nos va pues digamos, a informar un poco más sobre todo esto, y ya verán pues cuál es el contexto en Ómicas. Entonces, muchísimas gracias. María Camila, tienes unos 45 minutos para la presentación, a partir de la cual haremos una sesión de preguntas que eh, integraré yo a través del chat y te las haré yo directamente. Y pues nuevamente, pues felicitaciones, porque estás también recién graduada, y yo pues creo que pues es un avance importante. Esperamos poder integrarla a ella en otros esfuerzos de este tipo. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, como le mencionó el doctor, mi trabajo de grado consistió en la fabricación electroquímica de sensores, el caso específico de un sensor de bismuto para la determinación de aluminio. Mis directores fueron el profesor George Petri Valencia de la Pontificia Universidad Javeriana y la profesora Liz de la Universidad Santiago de Cali. El contenido de esta presentación es una breve introducción seguido de unos objetivos, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, las conclusiones y por último las recomendaciones e impactos. El aluminio es el elemento número 13 de la tabla periódica y es el tercer elemento más comúnmente encontrado en la corteza terrestre. Este metal posee una combinación de propiedades que son aprovechadas para diversas aplicaciones, como el diseño y construcción de automóviles y aviones, pero ha sido reportado que la biodisponibilidad del metal altera la disponibilidad de algunos cultivos, causando problemas con el crecimiento de la raíz de las plantas, principalmente por su acumulación en el apoplasma, que inhibe la absorción de diferentes nutrientes que la planta necesita para su crecimiento y desarrollo, causando la inhibición del crecimiento radicular y la deformación de las callosidades. Por estas razones debe considerarse importante estudiar la biodisponibilidad del metal en suelos, es decir, la cuantificación de aluminio en cultivos que pueden verse afectados. Para esto se han utilizado frecuentemente técnicas espectroscópicas en las que es necesaria una etapa previa de preparación de la muestra y la utilización de una gran cantidad de reactivos. Además, la instrumentación que utilizan es robusta y costosa, lo que no resulta práctico para análisis rápidos e in situ. Por esas razones se han utilizado métodos electroquímicos, los cuales exhiben buenas características. En estos métodos, a partir de la modificación de la superficie de un electrodo de trabajo mediante diferentes técnicas, funcionan para la determinación de un analito de interés electroquímica utilizando diferentes métodos. Pero la determinación de aluminio en particular se ve limitada por el potencial de reducción tan negativo del catión aluminio más 3, que se ve afectada por la reacción de evolución de hidrógeno y por potenciales similares al del cobalto, óxidos de manganesio y berilio. Por esta razón, diversos autores han propuesto la formación de complejos metal ligando en solución en superficie, cambiando con esto el potencial de reducción a potenciales menos negativos, o empleando complejos que en lugar de ser oxidados deben de ser reducidos, como es el caso de los dos ejemplos que se muestran en las figuras. En esta investigación basada en la determinación electroquímica de aluminio se utilizó como referente teórico un trabajo en el que los autores utilizan un electrodo de carbón vitrio modificado con bismuto para determinar aluminio en solución en presencia de un agente complejante Kupferron-Pipes,
y los resultados son basados en la comparación con utilizando un electrodo de mercurio. Para homogeneizar un poco el lenguaje, se van a utilizar dos convenciones, perdón. La convención de, pues no se va a hablar de voltaje, sino una diferencia de potencial, y se va a utilizar una convención para voltametría cíclica en la cual los picos de oxidación son los picos que van hacia arriba y los picos de reducción son los picos que se muestran hacia abajo. Los objetivos de esta investigación fueron diseñar, aplicar un dispositivo electroquímico amigable con el medio ambiente para determinar aluminio de manera rápida, económica y precisa. Específicamente, lo que se hizo fue la caracterización electroquímica del electrodo de trabajo modificado con bismuto y la formación de un aluminio cuferrón que pueda ser determinado a partir del electrodo modificado o EBI, a partir de la absorción de la película de bismuto depositada y el complejo en solución. Espero entonces obtener una señal electroquímica sensible, reproducible y selectiva y la caracterización específica. Para la metodología se trabajó con una celda electroquímica tradicional de 3 electrodos, en el que el electrodo de trabajo fue un electrodo de carbón vitrio de diámetro de 3 milímetros, el electrodo de referencia fue un electrodo de plata cloruro de plata y el contraelectrodo fue un electrodo de malla de platino. Todos los experimentos se hicieron a temperatura ambiente. El electrodo de carbón vitrio fue modificado con bismuto, pero para esto primero se hizo una etapa previa de limpieza de la superficie con un pulido en una lija de agua 600, un pulido en un paño de microfibra con 2 diferentes tamaños de alúmina y un baño de ultrasonido en una solución de agua y etanol, para posteriormente conectar el sistema a un potenciostato Metron Autolab. El electrodo de carbón vitrio fue modificado con bismuto y para esto se utilizó una cronoamperometría de doble pulso de potencial en la que se hizo la reducción de una sal de nitrato de bismuto disuelta en un buffer de ácido acético acetato de sodio, en la que el bismuto que está en estado de oxidación más 3 se electrodeposita sobre la superficie como bismuto 0. Este electrodo modificado después es utilizado para la determinación de aluminio en solución en presencia de un agente complejante cuferrón a partir de voltametría cíclica y voltametría de onda cuadrada para evidenciar cómo se comporta la película de bismuto a medida que se hacen adiciones de concentraciones de aluminio. En los resultados se muestra la optimización de algunas variables experimentales bajo las cuales el electrodo es modificado, como el tiempo de depósito, la concentración de bismuto, la técnica electroquímica aplicada, el potencial final aplicado y el método de limpieza utilizado. Para la modificación del electrodo se estudiaron dos técnicas electroquímicas, cronoamperometría de doble pulso de potencial y voltametría cíclica. Para la modificación por voltametría cíclica se hicieron barridos de potencial desde un potencial inicial de menos 0.30 voltios a un potencial final de menos 1.50 voltios y retornando el potencial inicial con una velocidad de barrido de 0.100 voltios por segundo a la menos 1. En una solución de nitrato de bismuto 3 milimolar disuelta en un buffer de ácido acético acetato de sodio. Después de la aplicación de 20 ciclos consecutivos de potencial, no se observaron cambios significativos, pero cuando los electrodos son sacados, enjuagados y colocados en una solución blanco de buffer de ácido acético acetato de sodio y se hace un barrido de reducción hacia los potenciales de oxidación, se observa la aparición de un pico 9 de corriente característico de fenómenos de absorción con una corriente de pico de 25.50 microamperes, pico que evidencia la formación de la película de bismuto sobre la superficie del electrodo. A partir de eso se estudió el efecto de la concentración de bismuto sobre la modificación del EBI por voltametría cíclica. Para esto se siguió el procedimiento mencionado anteriormente, se modificó el electrodo con diferentes concentraciones de bismuto y la modificación se evaluó en una solución blanco de buffer de ácido acético acetato de sodio. En el inserto de la figura 3 se observa la oxidación del EBI en ausencia de agente modificante. En estas condiciones se obtuvo la mayor corriente de pico cuando se evaluó una concentración de bismuto de 5 milimolar. Los electrodos se modificaron también por cronoamperometría de doble pulso de potencial, haciendo la reducción del bismuto desde un potencial inicial de 0 a un potencial final de menos 1 voltio durante 300 segundos en una solución de nitrato de bismuto 3 milimolar disuelta en buffer de ácido acético acetato de sodio. La modificación se evaluó en una solución blanco de buffer de ácido acético acetato de sodio, en la que se observó la aparición de un pico 9 de corriente con una corriente de pico de 79.30 microamperes, que es 3 veces la corriente obtenida para la modificación del electrodo por voltametría cíclica a la misma concentración de bismuto.
Se estudió el efecto de la concentración de bismuto sobre la formación de Levy por cronoamperometría, modificando el electrodo con diferentes concentraciones de bismuto y evaluando su modificación en el blanco del buffer de ácido acético acetato de sodio. Se observó entonces que el comportamiento de los voltamogramas registrados tiene el mismo comportamiento para la formación de Levy por voltametría cíclica, pero en estos no se evidencia un cambio significativo en el potencial de pico. Por esta razón se escogió cronoamperometría de doble pulso de potencial como la técnica aplicada para la modificación de las superficies del electrodo de carbono. Se estudió también el efecto del potencial aplicado para la modificación porque es una de las variables más importantes para la electrodeposición del bismuto. Esto se hizo llevando a cabo una cronoamperometría de doble pulso de potencial desde un potencial inicial de 0 y un potencial final en el rango de menos 0.1 voltios a menos 1 voltios. En los resultados se observa que ocurren mayores saltos en la corriente a medida que el potencial final se hace más negativo y que cuando se evalúa un potencial final de menos 0.30 voltios ocurre un cambio significativo en la corriente cuando se evaluó una concentración de menos 1 voltio. En la figura de puntos, en la figura B, se puede observar que no ocurre un cambio en la corriente cuando se aplican los potenciales finales inicialmente estudiados y que a potenciales finales más negativos que menos 1 voltios la corriente muestra un descenso. Esto puede explicarse porque pueden haber menor concentración de especies en la superficie, lo que indica la ecuación 1, que relaciona la corriente de pico aumentará proporcionalmente al área y a un factor de recubrimiento. Si menor es la corriente de pico, menor es el factor de recubrimiento sobre la superficie del electrodo. Con el fin de obtener el tiempo óptimo bajo el cual la superficie está siendo modificada con bismuto, se realizó una cronoamperometría de doble pulso de potencial evaluando diferentes tiempos de depósito en el rango de 30 a 600 segundos. La cronoamperometría o la modificación fue evaluada después en un blanco de buffer de ácido acético acetato de sodio por voltametría cíclica, en la que se observó que a medida que el tiempo de depósito aumenta, la corriente de pico también aumenta, efecto que puede verse más claramente en la figura B. La reproducibilidad para cualquier tiempo de depósito se evaluó repitiendo el experimento varias veces y se encontró que cuando se aplican tiempos de depósito mayores a 300 segundos, la corriente de pico sufre cambios entre experimentos, pero cuando se aplican tiempos de depósito de 300 segundos, la corriente sufre cambios inferiores al 5%. Por esta razón, se escogió 300 segundos como el tiempo óptimo para la modificación de la superficie del electrodo. Se estudió el efecto de la concentración de bismuto sobre la modificación de la superficie, llevando a cabo una cronopotenciometría de doble pulso de potencial con diferentes concentraciones de bismuto. Se observó que cuando se aplican concentraciones mayores a 5 milimolar, se deja de formar el escalón de potencial esperado y la corriente se desestabiliza. Efecto que puede verse más claramente en la figura B, donde a concentraciones mayores que 5 milimolar, la corriente desciende significativamente con respecto a las concentraciones evaluadas anteriormente. Para evidenciar con más certeza cómo ocurre la modificación del electrodo dependiendo de la concentración de bismuto, se registraron voltametrías cíclicas después de cada modificación en un blanco de buffer de ácido acético acetato de sodio. En los resultados se puede observar que a medida que aumenta la concentración de bismuto en solución, aumenta también la corriente de pico, efecto que puede verse más claramente en el inserto de la figura, donde se muestran concentraciones hasta 7 milimolar, porque una concentración de 10 milimolar mostró un descenso en la corriente. Se escogió entonces una concentración de 5 milimolar para la modificación de la superficie de carbono, porque exhibe buenas características como estabilidad y buena respuesta de corriente. Se estudió el efecto del método de la limpieza aplicada sobre la modificación del electrodo utilizando dos métodos de limpieza, una limpieza mecánica y una limpieza electroquímica. Para la limpieza mecánica fue mencionada anteriormente en la que se utiliza una lija de agua 600, paño de alúmina, ultrasonido, antes de la modificación del electrodo. Después de esta limpieza, el electrodo es modificado y la reproducibilidad del pico de corriente se evaluó evaluando la modificación en una voltametría cíclica en una solución blanco de buffer de ácido acético acetato de sodio. Se hicieron varios experimentos y se construyó la gráfica B, en la que se relaciona la corriente de pico obtenida para cada experimento realizado. Se estudió entonces también una limpieza electroquímica de la superficie.
Para esta limpieza se utilizó cronoamperometría de doble pulso de potencial desde un potencial inicial de 0 y un potencial final de 0.80 voltios durante 200 segundos en una solución de ácido nítrico 0.50 milimolar. Al igual que en la limpieza mecánica, el electrodo después fue modificado y la reproducibilidad se evaluó por voltametría cíclica en solución blanco. Se construyó la gráfica B en la que se relaciona la corriente de pico obtenida en cada experimento realizado. Comparando los dos métodos, se puede observar que cuando se hace una limpieza electroquímica, la corriente de pico sufre menores cambios que cuando se aplica una limpieza mecánica. Por esa razón, se escogió una limpieza electroquímica para cuando se hacen estudios continuos, pero cuando se hacen estudios de diferentes días, se aplican ambas. A partir de la determinación de las condiciones bajo las cuales el electrodo es modificado con bismuto, este electrodo después es utilizado para la determinación de aluminio. En literatura se reporta que la determinación de aluminio se basa en la formación de un complejo metálico con cuferrón en solución, pero las variables experimentales no han sido reportadas desde sus inicios. Por esta razón, se optimizaron variables experimentales como el buffer utilizado sobre la solubilidad del cuferrón, con el fin de encontrar el mejor sistema tampón para la preparación de las soluciones de cuferrón. Se utilizaron dos buffers reportados en literatura, pipes y sulfato de amonio, con diferentes concentraciones. A partir de esto se construyó la tabla 1 de solubilidad en función de la concentración de cuferrón en los dos sistemas buffer. Se encontró entonces que las mejores condiciones de solubilidad las ofrece el sulfato de amonio en una concentración de 0.40 milimolar. Se estudió también el efecto del pH sobre la solubilidad de aluminio para encontrar el mejor pH para la preparación de las soluciones de trabajo. Entonces se construyó la tabla 2 de solubilidad, en la que se relaciona la concentración de aluminio a diferentes pHs del sistema cuferrón-sulfato de amonio. Se encontró que las condiciones óptimas de solubilidad se dan en un pH de 5.5. La concentración del ligando es un factor importante para la determinación de aluminio. Entonces se estudió el rango de concentraciones de cuferrón de 0.10 a 5 milimolar en la determinación de una solución de aluminio 0.030 milimolar. Por voltametría de onda cuadrada de un potencial inicial de 0, un potencial final de menos 2 voltios, un tiempo de preconcentración de 30 segundos y una frecuencia de 25 Hz. Se encontró entonces que cuando la concentración de cuferrón es de 0.22 milimolar, la concentración aumenta a 3 milimolar, los picos dejan de ser apreciables en la escala de la figura. Se escogió entonces una concentración de 0.22 milimolar de cuferrón para la preparación de las soluciones de trabajo. Con el fin de evidenciar la formación del complejo aluminio-cuferrón, se llevaron a cabo estudios de espectroscopía UV-Vis, utilizando como blanco una solución de cuferrón y sulfato de amonio y haciendo adiciones de aluminio. En los resultados se observaron tres picos de corriente, el pico 13 y 14 que aumentan conforme aumenta la concentración de aluminio en solución y el pico 15 que crece de forma inversa a medida que se hacen adiciones de aluminio. El comportamiento de este pico se puede explicar porque a 290 nanómetros el cuferrón presenta su máximo de absorción, pero en este trabajo, al utilizarse como blanco, la formación del complejo metal ligando hace que el pico disminuya en absorbancia y aparezca de forma negativa. Se hizo también una espectroscopía IR o infrarroja para la caracterización del complejo aluminio-cuferrón. En ella se observaron bandas características del complejo a 699 centímetros a la -1, que es atribuida al aluminio formando complejos organometálicos reportados en literatura. Se observaron también bandas características del ligando cuferrón. Para demostrar la importancia que tiene la modificación del electrodo para la determinación de aluminio, se registró la respuesta voltamétrica del electrodo sin modificar en una solución de aluminio 1.11 por 10 a la -6 milimolar.
El voltammograma obtenido no presenta un comportamiento electroquímico que permita la evidencia o determinación de aluminio. Entonces se quiso estudiar un rango mayor de concentraciones desde 5.5 por 10 a la menos 7 a 4.4 por 10 a la menos 6 molar de aluminio, y en la figura 20 se muestran 3 de los voltammogramas obtenidos. Además, la aparición de un pico 16 de corriente que no crece proporcionalmente a una nueva adición de aluminio. Entonces se utilizó el EVI para la determinación de aluminio por voltametría cíclica en una solución de 1.11 por 10 a la menos 6. En los resultados se observa la aparición de un pico 17 de corriente con una corriente de pico de 135.25 microamperes. Se utilizó el EVI para la determinación de aluminio en un rango mayor de concentraciones, desde 5.5 por 10 a la menos 7 a 4.4 por 10 a la menos 6 molar. En la figura 22 se aprecian 3 de los voltammogramas obtenidos y se observa también que a medida que aumenta la concentración en solución, aumenta también la corriente de pico, efecto que puede verse más claramente. Se puede decir que el método voltamétrico permite la determinación de aluminio con un límite de detección de 7.50 partes por billón. Pero se quiso estudiar también la respuesta voltamétrica del electrodo modificado por voltametría de onda cuadrada. Esto se hizo primero en una solución blanco de cuferrón y sulfato de amonio para observar el comportamiento de la película en ausencia de aluminio. Se puede observar que en estas condiciones se obtienen dos picos de corriente, el pico 10 y el pico 12. La determinación de aluminio estará basada entonces en los cambios de estos picos o en las formaciones de nuevos picos. Se estudió el rango de concentración por 10 a la menos 5 molar. Los resultados se observan en la figura 24, en la que se pudo apreciar que a medida que se hacen adiciones de aluminio, los picos 10 y 12 disminuyen en corriente y se aprecia la aparición de un nuevo pico 13 de corriente. La relación de estos picos con la concentración de aluminio se muestra en la figura B, C y D. La figura B muestra una sensibilidad de aluminio. A medida que se hacen adiciones, la corriente disminuye. La figura C tiene un comportamiento similar, pero es un comportamiento que es un poco complejo de entender desde el estudio planteado, al igual que en la figura D. Por eso los picos en este trabajo. La figura B muestra un amplio rango de trabajo con una sensibilidad de aluminio. A partir de ella se construyó la figura 25 como en función de la diferencia de la corriente de pico menos la corriente de pico de Levy con relación a la concentración de aluminio. En la figura se observan dos rangos aparentemente lineales en los que es necesario realizar mayor cantidad de puntos para garantizar una linealidad. Sin embargo, la técnica ofrece un límite de detección de 0.025 partes por billón. Concluyendo, se desarrolló un sensor electroquímico amigable con el medio ambiente que economiza la utilización de una gran cantidad de reactivos. Se estudiaron los efectos que tienen algunas variables durante la fabricación del sensor, para las cuales se encontró que la técnica para la modificación debía ser una cronoamperometría de doble pulso de potencial en un rango de potencial de un potencial inicial de 0 y un potencial final de menos 1 voltios con un tiempo de depósito de 300 segundos. La concentración de bismuto debía ser 5 milimolar y que se debía hacer una limpieza electroquímica entre cada medida realizada. Este método asegura una modificación reproducible y estable de la superficie que es aprovechada para la determinación de aluminio en un rango de concentraciones de 1.85 por 10 a la menos 10 a 3.70 por 10 a la menos 6 molar, con un límite de detección de 0.025 partes por billón. Las recomendaciones que se tienen para esta investigación es que se puede ampliar haciendo un estudio sobre el comportamiento del electrodo de carbón vitrio en una solución. También el trabajo se podría desarrollar realizando mediciones de aluminio en suelos con altas concentraciones de aluminio y validar los resultados obtenidos por otras técnicas espectroscópicas como absorción atómica.
También puede evaluarse la selectividad de Levy realizando un análisis de interferentes y los resultados también se pueden ampliar utilizando técnicas de caracterización como CEN y AFM de las superficies modificadas. Los impactos en la participación en el Simposio Colombiano de Catálisis, en la 16ª semana de la química, en el taller anual del Gen del Cultivo y en el encuentro de investigación formativa de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Santiago de Cali. Agradecimientos a mis tutores, a la Universidad Santiago de Cali, a la Pontificia Universidad Javeriana, al Grupo de Investigación en Electroquímica y Medio Ambiente, GIEMA, al Grupo de Investigación de Ómicas, liderado por el profesor Andrés Jaramillo Botero, a mi compañera Alejandra Pineda, quien es la encargada del laboratorio de la Universidad Santiago de Cali, a la profesora Sandra Castro y a la profesora Karen Ochoa. Bien, Camila. Muchísimas gracias. Yo creo que un aplauso virtual a Camila por su compostura en todo el trauma de nuestro agresor virtual. Nada, abrimos el espacio para preguntas a través del chat. Felicitaciones. Muy buen trabajo, muy preciso. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas, pero voy a esperar a ver si recibimos de nuestros demás invitados alguna otra pregunta. Te mandan a felicitar pues en línea por el chat. Bueno, una pregunta que tengo yo, tú mostraste una gráfica, no sé si vuelves a la gráfica de pH, un momento. Vale. Mostraste una dependencia sobre pH en la medida que me lleva a preguntarte un poco sobre entonces la aplicación de este tipo de sensor electroquímico en campo. Esto es cómo normalizar frente a una muestra que tengamos con pH que puede ser variable, la medida de contenido de aluminio 3+. Y sí, eso está dentro de las perspectivas porque tenemos también que evaluar cómo se comporta el sensor para determinar diferentes especies de aluminio en suelo. Entonces tendríamos que hacer el estudio de interferentes y construir un diagrama en el que tengamos en cuenta las concentraciones el rango de concentraciones que tiene la capacidad de evaluar el sensor y pues mirar qué especies de aluminio está él pudiendo determinar. Listo, pero, es decir, la pregunta es si ves viable o no ves viable utilizar el mismo sensor y simplemente hacer un ajuste por respuesta en pH, básicamente por software. Ok, pues ¿Me explico? sí, digamos que el pH sería importante, digamos, para la concentración de la solución de Kupferrom, porque pues dependiendo de esa solución se van a depositar, si es muy ácida esa solución, pues se van a depositar más especies ácidas, pero si Claro, es pero muy básica, ajá. a lo que voy es que tú vas a ir a extraer una muestra de suelo, ¿listo? Y esto típicamente lo vas a ver en suelos ácidos, ¿no? Sí, La expresión de estos metales o de estos iones metálicos. ¿Cómo puedes normalizar tu medida en función y hacerla independiente del pH del suelo? De tal manera que tu sensor pueda seguir siendo útil en la medición, detección y medición de concentraciones de aluminio 3+. pues para normalizar sí tendríamos que basarnos en la Es decir, literatura, porque pero tú hiciste unas medidas en función de pH, ¿cierto? sí, sí La pregunta señor. es si puedes usar esas medidas para hacer correcciones en tu concentración de aluminio
cuando ya obtengas para cada muestra de suelo un pH? Pues hasta el momento no tenemos todo lo necesario, porque yo el estudio que hice de pH solamente fue la concentración del ligando Q-ferrón. Entonces, pues igual va a haber un tratamiento de suelos para poder determinarlo con el sensor. En el tratamiento nosotros ya tenemos un suelo que hemos extraído, hacer la digestión del suelo y pues con ese suelo es con el que se piensan hacer las pruebas iniciales del sensor en suelos. Ok. Muy bien, voy a dejar otro espacio para otras preguntas y agradecer también a tus directores, al profesor Valencia y a la profesora por pues, el trabajo, muy buen trabajo. Drosh creo que quiere decir unas palabras. Yes. Drosh, tienes el micrófono. Ok. Bueno, algunos profesores, primero quería decir que este es un trabajo que María Camila prácticamente desarrolló en un periodo de 6 meses. Es un trabajo gigantísimo porque no solo trabajó con eso, sino trabajó con otros par de sensores, con unas moléculas que tienen actividad anticancerígena y inclusive con unas muestras de Adriana. El trabajo aquí mostrado, de cierta forma, es el desarrollo de un biosensor, aunque se está determinando un analito inorgánico. Con respecto a lo que decía Andrés, debe haber un tratamiento de la muestra, o sea, se tiene que construir primero un kit de extracción para hacer la determinación. La extrapolación dependiendo del pH es difícil porque no sabemos si otras especies se determinan en esos otros pHs. Hay que entender que los suelos contienen varios minerales, no solo aluminio, ¿no? Entonces, eso puede presentar interferentes. De hecho, a este trabajo le falta una parte que era ese análisis de interferentes que desafortunadamente por lo de la contingencia no se realizó, pero sí estaba contemplado entre los objetivos. Correcto, entonces eso implica aumentar la selectividad al aluminio 3+, para evitar señal de los interferentes. ¿Cómo? El electrodo de bismuto es bastante selectivo al aluminio en cierta condición de pH. Si se cambia la condición de pH, la selectividad lógicamente debe cambiar. Entonces, pero se debe hacer un análisis de interferentes para ver qué tanto afecta. Claro, si uno por supuesto. tiene en el análisis de interferentes que no afectan, pues uno determina cualquier pH. Pero sí, a lo que voy, dime. Drosh, a lo que voy es que si tú tienes una curva que te relaciona, digamos que estás en el punto óptimo de pH para detección de aluminio, para hacerlo lo más selectivo posible al aluminio. Sí, señor. La pregunta es si te sales de ahí, de ese punto óptimo, si podemos por software, porque esto no es simple extrapolación, entendiendo qué más puede interferir en el proceso de detección de aluminio 3+, filtrar esas señales falsas positivas a otros iones o a otros minerales. Casi que un proceso de entrenamiento de condiciones de suelo. Entonces, yo cojo diferentes muestras de suelo y las entreno para detectar contenido, o le hago caracterización completa y miro cómo en un momento dado, si cambio pH, pues puedo tener una compensación por software para filtrar lo que no es aluminio. Sí, de hecho se hace. Eso es un análisis de la señal y se hace. Lo que pasa es que si encontramos una condición óptima de funcionamiento del electrodo, lo que también se puede hacer es que en el proceso de extracción de los iones desde el suelo, el tratamiento de la muestra ya te puede evitar ese tratamiento con el software y simplemente tener una respuesta directa, solo colocando el líquido que vas a analizar. De todas formas, esto es para analizar en solución. Necesitamos hacer un tratamiento del suelo, y si en el tratamiento del suelo ya garantizamos con un kit, se necesita construir un kit. Ponga tanto del suelo acá, agite, filtre y ponga la gotica en el electrodo. Y el electrodo te va a dar la respuesta sin necesidad de hacer esa extracción. Pero también se puede hacer un entrenamiento de software, claro. De hecho, hay varios software que analizan estas curvas y te dice, mire,
si el electrodo, por ejemplo, se hiciera con varios sustituyentes, porque eso también es posible, varias modificaciones sobre la superficie, te puede detectar hasta otros metales. Pero toca hacer el análisis de interferentes para ver qué tanto estos otros metales pueden interferir en ciertas condiciones. La respuesta sí, por encima, es que sí se puede hacer, pero toca hacer el experimento. No sé si me hago entender. ¿No me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos, profe. Pero Andrés quedó sin voz. Profe, yo lo estoy escuchando, profe Dross. Ok. Entonces Andrés creo que no está. Hola, 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 ¿me oyen? Sí, ahora sí. Me sacó, tocó volver a entrar. Bueno, qué pena. Ok. Entonces, a lo que voy es, si uno tiene un estudio de caracterización de suelo donde sabe qué compite o qué interferentes pueden afectar la medida del aluminio en función de pH, si eso lo podemos filtrar luego por software simplemente haciendo una deconvolución de la señal que viene y del pH. Entonces yo tomo ya una muestra específica de suelo, tomo su pH y ya sé que de todas maneras puede haber una desviación o puede haber interferentes. Y si yo entreno, digamos, un sistema de aprendizaje máquina, lo entreno para que haga la deconvolución, podría eventualmente filtrar lo que no es aluminio 3+. De pronto por lo que saliste no me terminaste de escuchar. Sí, sí se puede entrenar el Okay. software. Sin embargo, la idea aquí es generar como una especie de kit, ¿cierto? Entonces, tome tanta cantidad de suelo, más o menos, o llene la bolsita hasta acá. Ponga tantas gotas de esto. En esa solución, uno lo que puede hacer es colocar una solución buffer, que es una solución que te amortigua el suelo a ciertas condiciones de pH. Y ya con esa solución, pues ya tienes el pH óptimo de funcionamiento. Inclusive puede que tenga hasta, hay que tener en cuenta que acá esto se hace en presencia de un acomplejante que es el cupferrón. Entonces, de cierta forma, este cupferrón también te va a capturar. En este kit tiene que ir algo de ese cupferrón para que te capture ese aluminio, ¿cierto? Y una vez ocurre la extracción, pues ya estamos en las condiciones óptimas. Ahora. Sí, sí, no, yo entiendo, pero ahí te toca hacer ¿cómo se llama? Preparación de muestra que es medio engorrosa. Y esto acuérdate que lo queremos hacer en campo. Pero de todas formas toca hacer una preparación de muestra porque no podemos colocar solamente el suelo ahí y medirlo. Toca hacer una extracción. No, pues tiene que haber, me imagino, un solvente y demás, ¿no? Sí, exacto. Acá el solvente que estamos trabajando es agua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de todas formas, tiene que haber un tratamiento de muestra. Entonces, en el tratamiento de muestra, pues ya colocamos las condiciones que están óptimas para el electro, pues nos vamos a evitar esa parte de entrenar del software, que sí existe. De hecho, existe porque cosas como la dopamina, por ejemplo, cuando se va a determinar dopamina, la dopamina está en menor concentración que el ácido ascórbico. Y lo que se hace es un entrenamiento de software para que se determine dopamina en presencia de ácido ascórbico. Eso es un ejemplo de un biosensor y funciona. Bueno, y eso podría ser un buen trabajo posterior. Sí, y pues, Camila, ¿qué planes tienes frente a trabajo posterior? Posterior, pues queremos terminar, hacer los estudios que faltan para determinar la selectividad y muchas otras características del electrodo. Okay. Bien. Todo esto se seguirá con el trabajo para pues tener el desarrollo de un sensor muy completo que funcione para determinados análisis en suelo. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta de los participantes? Tenemos un listado amplio ahí de personas, 23 personas. ¿Alguna sugerencia? Nada. Entonces, pues nuevamente felicitarte, Camila. Un muy buen trabajo, muy detallado. Me parece que para el tiempo que estuviste
dedicándole, pues definitivamente es un excelente trabajo que merece publicarse. Y pues esperemos que podamos seguir trabajando juntos buscando una solución a este problema específico, que es algo que nos propusimos hacer en Ómicas. Bienvenido pues las contribuciones tuyas, de tu profesora en Santiago y de quienes se quieran unir al esfuerzo. Yo creo que es importante entender que nosotros venimos trabajando en diferentes plataformas de sensado, no solo electroquímicas, buscando precisamente lograr esa selectividad que es tan elusiva en presencia de materiales tan complejos como puede ser un suelo, ¿no? Entonces, un aplauso virtual de parte de todos. Muchas gracias, yo creo que es todo. Gracias a todos.